Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. En virtud de que tenemos el curso de hermenéutica este sábado, vamos a hacer el estudio de nuestra lección número 4 por este medio. La lección de este sábado es la número 4, Esperanza en medio del dolor. El objetivo de la lección será presentar cómo la esperanza cristiana cristocéntrica, indestructible, laboriosa, se mantiene fuerte incluso en medio del dolor. El texto básico de nuestra lección se encuentra allí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, que dice: «Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Después de describir a los filipenses cómo interpretaba él su situación actual, es decir, el arresto domiciliario en Roma, como vimos en los versículos anteriores del capítulo 1, en el siguiente pasaje de Filipenses 1, de los versículos 19 al 26, Pablo comenta su perspectiva sobre el futuro que le esperaba en esa ciudad. Pablo escribe sobre el resultado futuro de su situación, es decir, el juicio que se avecinaba, considerando si sería culpable o inocente, ejecutado o liberado por la corte romana. Como vamos a ver, parece claro que el apóstol esperaba ser absuelto de los cargos y liberado de sus cadenas por la justicia romana, para poder volver a su trabajo pastoral entre los filipenses. Teniendo en cuenta estas preguntas, el apóstol expresa su fuerte esperanza en medio del dolor de estar atrapado en ese momento. Es sobre esa esperanza que estudiaremos a continuación. La situación de Pablo no era fácil. Llevaba casi 4 años en prisión. Era sin duda una situación de mucho dolor, a pesar de lograr regocijarse al darse cuenta de que aún en un escenario tan complicado, el Evangelio avanzaba en Roma. ¿Cómo mantener la esperanza incluso en los momentos de dolor? Esto es precisamente lo que podemos aprender de Pablo. Como veremos, es posible caracterizar esta esperanza al menos de 3 maneras. Una esperanza cristocéntrica. Incluso en la cárcel Pablo se mostraba contento, porque según él, porque sé que, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. La palabra griega traducida por la NBI como liberación, soterian, significa salvación. Aquí se utiliza en el sentido de salvar del peligro físico, como en Hechos capítulo 27, versículo 34. En este caso, siendo liberado de prisión y sentencia de muerte. Pablo asegura que su liberación sería gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, en el versículo 19. La palabra aquí traducida como ayuda significa proveer o proporcionar algo a alguien. La idea es que el Espíritu mismo fue suministrado a Pablo para ayudarlo a magnificar a Cristo. De hecho, el Espíritu mismo es la gran provisión de Dios para que glorifiquemos a Jesús, incluso en tiempos difíciles. La iglesia de Filipos oraba para que Dios supliera a Pablo con el Espíritu Santo, para que Cristo fuera bendecido en sus vidas. En este pasaje, de Filipenses 1, versículo 20, Pablo se hace eco de los salmistas que invocaban a Dios por vindicación, para que no fueran avergonzados ante sus acusadores. La preocupación del apóstol no era su seguridad física, sino que Cristo fuera magnificado públicamente ante la corte romana en el día de su juicio. Como él dice, con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Magnificar a Cristo en su cuerpo se refiere a lo que le sucedería físicamente a Pablo si fuera condenado.
El resultado de su juicio sería de vida o muerte. Estaba listo para magnificar a Cristo en ambos casos. Su esperanza sobrepasó las cosas de esta vida, Cristo mismo y su grandeza. Una esperanza indestructible. Por ser cristocéntrica, es decir, porque estaba centrada en Cristo, la esperanza de Pablo no podía ser destruida por nada y nadie, y ni siquiera por el dolor del presente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si fuera liberado, viviría como lo hizo siempre, totalmente entregado al Señor. Jesús era su gran pasión, el centro de su vida, el fin absoluto y el sentido de su existencia. Si fuera condenado, su muerte sería ganancia para su propósito, magnificar a Cristo. Su muerte contribuiría al testimonio del Evangelio en la corte. Al final, mientras se esperaba la libertad, existía la posibilidad de que la justicia romana lo condenara. Al considerar su juicio, Pablo tuvo dudas sobre si hipotéticamente podría elegir entre un resultado u otro. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, dice allí Filipenses 1, versículo 23. Partir y estar con Cristo no significa que al morir el alma de Pablo dejaría el cuerpo e iría al cielo para encontrarse con Jesús. Su esperanza era encontrarse con el Señor solo en el día de la resurrección. Así, salir y estar con Cristo expresa esta certeza de que, aún pasando de la vida a la muerte, el creyente permanece con el Señor, pues ni aun la muerte puede separarlo de Él. Aún muerto estaría a salvo y descansando en el Señor, esperando la resurrección. Además, partir y estar con Cristo expresa la identificación de Pablo con el sufrimiento y la muerte de Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. El martirio sería útil para el testimonio público de Jesús. Así que estar con Cristo en la muerte significaría morir como murió su Señor. Así como Jesús abrazó la cruz, Pablo abrazaría su condenación, si fuera necesario, para dar testimonio de él, imitándolo incluso en su muerte. Una esperanza laboriosa. Cristo era el gran premio que Pablo quería alcanzar en su vida, y la muerte no podía hacérselo perder si no lo acercaba aún más a recibirlo, ya que para los que mueren en Cristo la muerte es como un abrir y cerrar de ojos, porque pronto despertarán y estarán delante de Él en el día de la resurrección. De esta forma, Pablo no padecía de un deseo morboso de muerte, queriendo acabar de cualquier forma con su dolor y sufrimiento. De hecho, el apóstol estaba considerando la posibilidad real de ser condenado y ejecutado por orden de la corte romana. Admite el deseo de identificarse con el Señor en la muerte, pero se da cuenta de que si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Su esperanza no lo lleva a alejarse de la realidad, desatendiendo las necesidades de quienes necesitan de su servicio. Su esperanza es laboriosa y lo lleva a dar fruto. Al estar consciente de esto, dice Pablo, estoy convencida de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe, en el versículo 25 de Filipenses 1. Después de pensar en el resultado de su juzgamiento, si sería condenado o liberado, el apóstol entiende que es mejor ser libre y volver a los filipenses para servirles de tal manera que puedan avanzar en el apóstol, el discipulado
y en el gozo que reside en la verdadera fe en Cristo. Al final, para progreso y alegría, van de la mano. El gozo sin progreso en la vida cristiana es engañoso y el progreso sin gozo no es genuino. Ambos son necesarios y quien camina con Jesús debe poseerlos por igual. Pablo se da cuenta de que si sigue viviendo, puede trabajar para desarrollar esas cualidades cristianas en la comunidad de Filipos. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí, en el versículo 26. Con su regreso y testimonio de todo lo que Jesús estaba haciendo en Roma, los filipenses se animarían a dar un paso adelante, exultar en la fe, gloriarse en Cristo y ver su intervención en la historia. La esperanza de Pablo no le hace mirar al cielo esperando el regreso de Cristo, sino con manos inamovibles. Su esperanza le anima al trabajo cristiano. Como hemos visto, esta esperanza es cristocéntrica, indestructible y laboriosa, aún en medio del dolor presente. Vamos a aplicar el texto bíblico. La esperanza permanece viva en medio del dolor porque está centrada en Cristo. La verdadera esperanza de Pablo no estaba en la inocencia, tampoco estaba en la libertad o en ser libre de los grilletes o incluso estar seguro. Su esperanza era una sola: magnificar a Cristo. Este es el secreto de Pablo para enfrentar el dolor. Hay una esperanza que trasciende las cosas de esta vida, que trascender los dolores del presente, que lo pone por encima del sufrimiento más atroz de la hora, de todas y cada una de las circunstancias. Y esta esperanza es el mismo Cristo. Una de las máximas más bellas y profundas de Pablo es esta: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús era el sentido de la existencia de Pablo. ¿Y usted para qué vive? Cuando Cristo es la esperanza final de la vida, todo lo demás es de valor secundario. Es una esperanza que el dolor del ahora, por intenso que sea, no puede destruir, porque Cristo ha resucitado y un día también nosotros resucitaremos y estaremos con Él por la eternidad. La esperanza se mantiene viva en medio del dolor porque está encaminada al servicio. Ante la posibilidad real de ser condenado a muerte, Pablo llegó a pensar que su martirio podía ser de gran valor para el testimonio de Cristo. Finalmente se dio cuenta de que sería mejor ser libre y poder servir a los que lo necesitaban. Su esperanza era laboriosa, lo llevaba a la obra cristiana. Entonces, afirmar que tenemos la esperanza de la eternidad sin movernos ahora hacia aquellos que necesitan nuestro servicio es incoherente. La verdadera esperanza nos lleva a servir a quienes necesitan ser evangelizados, discipulados, apoyados, aconsejados, alimentados, vestidos, satisfechos, visitados, acogidos y animados. La verdadera esperanza permanece viva aún en medio del dolor, porque está encaminada al servicio, y cuando servimos dejamos de mirar solo a nuestros propios males. Viva así, sirviendo para el progreso y la alegría de los demás. Vamos al desafío semanal de nuestra lección. Hemos aprendido en este estudio que la verdadera esperanza está centrada en Cristo, es indestructible y laboriosa. Precisamente por tener tales características, la esperanza cristiana se mantiene fuerte y vigorosa incluso en medio del dolor. ¿Alguna vez han reflexionado acerca del sentido último de su existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Nuestra esperanza es indestructible o se diluye cuando llega la enfermedad, el desempleo, la frustración o el sufrimiento? Pensémoslo esta semana. Otro desafío.
¿Conocemos a alguien que necesite ropa, comida, medicina, visitas, discipulado, evangelización, asesoramiento, apoyo o una palabra de aliento? ¿Conocemos alguna institución que necesite nuestro servicio? ¿Alguna capelanía? Durante esta semana pensemos en formas de poner en práctica la esperanza y vamos a direccionarla al servicio de los demás. Busquemos oportunidades para participar en la obra cristiana. Como sabemos, tenemos nuestro Ministerio de Asistencia Social, en el cual los hermanos que están a cargo llevan estos servicios, pero nosotros también podemos contribuir ayudando al Ministerio de Asistencia Social a que puedan llevar a cabo también junto con nosotros esa tarea. Entonces, vamos a hablar con los encargados del Ministerio de Asistencia Social y podemos cumplir con nuestro servicio cristiano en ese sentido. Pero no olvidemos que cada uno de nosotros somos evangelizadores y podemos hacer la obra allí donde nuestro Señor nos ha colocado. Amén. Espero que tengan un bendecido sábado y podamos encontrarnos en otro estudio. Bendiciones.